Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, sí, el objetivo de este video, como periódicamente subimos, sí, justamente para Semiología UA 21, es articular, sí, en este video los principales conceptos del texto de Catherine Kerbrat Torrechoni sobre justamente las competencias, ¿no? Y los apuntes sobre la enunciación. Recuerden que Kerbrat Torrechoni es una lingüista, ¿no? Francesa, una de las semiólogas, ¿no? Más destacadas de la era contemporánea. Y justamente, ¿qué es lo más importante de este texto que tratamos, ¿no? De manera genérica, de resumirlo, ¿no? En un corto video de poco más de 10 minutos? Recuerden, como digo siempre, que la explicación, que el detalle de la teoría la podemos encontrar en las clases que dimos de Kerbrat, que justamente las pueden consultar en nuestro curso abierto y gratuito de semiología, ¿sí? Recuerden que Kerbrat lo que va a hacer es criticar principalmente la teoría de comunicación de Jacobson, de Roman Jacobson, y justamente también criticar, como ya había hecho Bakhtin y Benveniste, a Saussure por estudiar solo la lengua y en un carácter tan rígido como lo ha hecho, ¿no? Por eso hay que comprender dos cosas principales del texto de Catherine Kerbrat Torrechoni. Las dos críticas que le realiza al modelo de Jacobson. Son dos críticas principales. Y esas dos críticas que le realiza al modelo de Jacobson se pueden resumir en la crítica de la homogeneidad del código y la crítica de la exteriorización del código. Son dos críticas principales, la crítica de la homogeneidad del código y la crítica de la exteriorización del código. ¿Qué le critica? ¿Por qué critica la homogeneidad del código? Porque justamente, ¿qué era lo que decía Jacobson? Que se puede afirmar que dos personas que hablen la misma lengua absolutamente hablan el mismo código. Que el código es homogéneo, decía Jacobson. Si dos personas hablan la misma lengua, bueno, tienen un código homogéneo, ¿sí? Se podría decir que casi hablan el mismo código, manejan el mismo código. Recuerden que la idea de un código homogéneo ya era algo muy presente en Saussure. ¿Por qué Saussure había elegido estudiar la lengua y no el habla? Bueno, porque la lengua era, ¿no?, justamente un conjunto uniforme dentro del conjunto heteróclito de los hechos del lenguaje, porque la lengua que era un código homogéneo, ¿sí?, perteneciente a una comunidad hablante. Bueno, ¿qué es lo que critica Catherine Kerbrat Torrechoni? Eso, según ella, es inexacto afirmar que hablamos el mismo código. Eso es imposible. Ni siquiera las personas que hablan la misma lengua hablan el mismo código. ¿Por qué? Porque tienen diferentes competencias, porque tienen una adquisición de la lengua, porque tienen un desarrollo de la lengua distinto. No existen dos personas que hablen exactamente el mismo código. Así estudien lo mismo, así hablen la misma lengua. Es inexacto afirmar que el código es completamente homogéneo. ¿Cuál es la otra crítica que le realiza Kerbrat a Jacobson? La idea de la exterioridad del código. ¿Qué era lo que decía Jacobson? Que bueno, que uno cuando exterioriza el código, es decir, cuando habla, cuando usa el código, puede seleccionar libremente los elementos, ¿sí?, léxicos de ese código. Yo puedo elegir, a ver, para decirlo en criollo, puedo elegir qué decir. Puedo exteriorizar el código como yo quiera, y eso es falso. Catherine Kerbrat Torrechoni, en una célebre frase que dice, es la siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos, cuando usamos la lengua, siempre lo hacemos algo diezmados, siempre lo hacemos condicionados. No somos completamente libres a la hora de exteriorizar el código. ¿Por qué? Porque estamos condicionados. ¿Por qué? Por el universo discursivo. No es lo mismo hablar estando triste que estando feliz. No es lo mismo hablar estando alegre que estando en un estado de nerviosismo absoluto. No es lo mismo, ¿sí?, hablar frente a un amigo que hablar frente a un profesor. Cambia la distancia social. No es lo mismo hablar en un aula que hablar en una cancha. Bueno, estamos condicionados por el entorno, ¿sí? Bueno, vamos justamente a las dos cuestiones, ¿sí?
Le dije que son dos críticas. El problema de la homogeneidad del código. Los hablantes nunca hablan la misma lengua, es decir, no comparten los mismos conocimientos en términos de la lengua. En otras palabras, no comparten un código homogéneo, aunque hable el mismo idioma. Bien, problema de la exterioridad del código. ¿Qué es lo que dice Katherine Kerbrat-Orechoni? Para plantear esta noción, Kerbrat hace una pregunta. ¿Cuáles son las competencias que el hablante debe poseer para comunicar? ¿Qué cosas tenemos que tener para poder comunicarnos? Que a veces no las poseemos. Por eso es falso afirmar que podemos exteriorizar el código libremente. Y por eso Katherine Kerbrat-Orechoni nos va a hablar de 4 competencias principales, que son la competencia lingüística, la competencia paralingüística, la competencia cultural y la competencia ideológica. Las competencias lingüísticas tienen que ver con la adquisición y el desarrollo de la lengua. No todos tenemos las mismas competencias en la utilización de la lengua. ¿Y qué podríamos, a ver, qué sinónimo podríamos encontrar para competencia? Bueno, ven, este es un problema de la competencia lingüística. Y podría ser, si no, podría ser facultad. No todos tenemos las mismas facultades, no todos tenemos las mismas habilidades. Yo les digo a ustedes que hace un rato tuve una clase muy lisonjera. ¿Qué significa? Bueno, ahora seguro con el video grabado lo saben todos, pero en la clase que yo hice no lo sabía nadie. Literalmente de una clase de 100 personas nadie sabía. Y yo utilicé una palabra del español, lisonjera. Bueno, una lisonjera es algo afable, ¿no? Agradable. Bueno, hay un problema de competencia lingüística. No todos tenemos las mismas, tenemos el mismo conocimiento de la lengua. Esas son las competencias lingüísticas. ¿Cuáles son las competencias paralingüísticas? Las competencias paralingüísticas son aquellas que tienen que ver con justamente el uso del cuerpo, de todo lo que esté por fuera de la lengua. El lenguaje corporal es una competencia paralingüística. No todas las personas tienen la misma habilidad. Algunas son más locuentes, otras menos, para utilizar el lenguaje del cuerpo. El estado de ánimo, por ejemplo, también entran las competencias paralingüísticas. ¿Ustedes nunca dijeron algo de lo que se arrepintieron a una persona que querían? Probablemente sí. ¿Y por qué? Porque estaban enojados. Las competencias sí, psicológica, el estado de ánimo, que entran las competencias paralingüísticas. Bueno, ahí ustedes, es mentira que elegimos libremente, que lo exteriorizamos libremente. Esas son las competencias paralingüísticas y sí, PSI, ¿no? Psicológicas. Las competencias culturales. ¿Cuáles son las competencias culturales? También se las denominan competencias enciclopédicas, que tienen que ver con los conocimientos dependiendo de la situación sociocultural, dependiendo de la cultura. No todos tienen las mismas competencias culturales y eso nos hace darle un significado distinto a determinadas palabras. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Esto siempre suele ocurrir en las preguntas de parcial, ¿no? Un argentino le dice a un venezolano, no vengas por acá a la tarde-noche, porque si te agarran seguro que que te van a dar unos tortazos. Entonces el venezolano le responde, qué rico, a mí me gusta el pastel de vainilla. Bueno, hay un problema cultural. ¿Por qué es cultural? Porque le atribuyen a una misma palabra diferentes significados. Y eso tiene que ver con la cultura, con las convenciones arbitrarias de determinada cultura. Ustedes bien saben que nosotros utilizamos el tortazo como un sinónimo ¿de qué? De golpe. Podría decir lo mismo, no pases por aquí hoy a la noche porque te van a fajar. Y que un venezolano responda, uy, hace mucho no uso una faja. Bueno, fajar sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Y así podríamos estar hasta mañana buscando ejemplos de las competencias culturales. ¿Y cuáles son las competencias ideológicas? Bueno, las competencias ideológicas tienen que ver con todo el universo referencial. Como dice Katherine Kerbrat-Orechoni, está íntimamente ligado a las otras competencias. La competencia ideológica es mi visión del mundo, todo lo que yo sé. Y obviamente que es muy difícil de diferenciarla de las otras porque es la que va a nutrir a todas las demás. Mi competencia ideológica también condiciona mi competencia lingüística, porque es todo lo que yo sé. Por lo tanto, no hay que preocuparse por la competencia ideológica porque no es evaluada en los parciales. Lo que se evalúa justamente, ¿y por qué no es evaluada? Porque la competencia ideológica es la madre de todas, va a nutrir a cada. Obvio que
que yo sepa o no lisonjera tiene que ver con mis competencias ideológicas, porque es mi visión del mundo, mi universo referencial, todo lo que yo sé. Esas son las principales competencias que ustedes tienen que comprender de este texto de Catherine Kerber Torrechoni, ¿sí? Y justamente una de las cuestiones por las cuales critica a Jacobson no es solo lo que tiene que ver con las competencias, sino las restricciones del universo discursivo. Tenemos restricciones justamente a la hora de comunicarnos. No podemos elegir libremente la situación espacio-temporal, el contexto de la situación comunicativa, que lo que va a hacer es restringir justamente las posibilidades estilístico-temáticas. Yo no puedo hablar como quiera en un aula frente a un profesor. Bueno, en realidad puedo, pero en realidad lo que sucede es que estoy bastante restringido, hay restricción, hay restricciones, hay condicionamientos. ¿Sí? ¿Por qué nos pasa que quizá a la hora de dar un examen final y demás nos ponemos algo nervioso, nos olvidamos de decir tal cosa? Bueno, no elegimos libremente, son las determinaciones sí, las competencias sí. Bien, vamos para cerrar con esta explicación, a cerrar este video del día de hoy con una corta pregunta de examen. Dice, ¿cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto de homogeneidad del código según Kerber Torrechoni? Yo que ustedes, si están viendo este video grabado, pausaría el video, trataría de leer las opciones y luego lo reproduciría para comprender la respuesta correcta. La homogeneidad del código, lo vimos, lo acabamos de charlar aquí. Y claramente, si ustedes prestaron atención, la única respuesta correcta es la A. Los hablantes de una misma comunidad lingüística, de una misma lengua, no hablan necesariamente la misma lengua. ¿Por qué? Porque inclusive al hablar la misma lengua es imposible que el código sea completamente homogéneo. Eso ha sido todo y nos estamos viendo en próximos videos. Muchas gracias.